Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Ronald Rodríguez y hoy tendremos como invitado a Jesús Seguías, presidente de la firma encuestadora venezolana Datincorp. Hoy me acompañan María Clara Roballo y Chomel Las Heras. María Clara, bienvenida. Muchas gracias, Ronald. Un saludo a mis compañeros de mesa y, por supuesto, al invitado que hoy nos acompaña. Chomel, Saludos bienvenido. cordiales. Un saludo igualmente, Ronald, y un saludo a toda nuestra audiencia, a nuestro invitado de hoy. El día de hoy no nos acompaña Alejandro Martínez Ubieda, quien se encuentra cumpliendo otros compromisos. Así, hoy continuamos con Jesús Seguías hablando sobre los últimos estudios de opinión pública realizados por Datincom de cara a las elecciones presidenciales que se van a realizar en Venezuela el próximo 28 de julio. Y quisiera preguntarte para iniciar, Jesús, sobre la dinámica de las elecciones en Venezuela y particularmente sobre el papel que juegan las encuestadoras. En Venezuela quizá fue el primer país de América Latina donde aparecieron encuestadoras que decían resultados que eran muy distantes, muy diferentes. ¿Cómo se hace una encuesta en Venezuela de cara a un proceso político tan complejo como el que vive el hermano país? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me permito decirles que se han creado muchos mitos con respecto a la situación venezolana que no deja de ser difícil. Hay niveles de inseguridad en un tiempo muy grande, pero al mismo tiempo había mucha represión eh, gubernamental en algunas áreas determinadas. Pero de que la población se sintiera cohibida para opinar, eso no ha ocurrido con los venezolanos. Los venezolanos han dado unas demostraciones de firmeza en sus posiciones, de un coraje para decir las cosas. El venezolano no se amilana fácilmente. Y cada vez que nosotros salimos a campo, los encuestadores están formados para evaluar el perfil psicológico del entrevistado, en forma muy somera, por supuesto. Y, mejor dicho, no el perfil psicológico, sino el perfil emocional del entrevistado. Y hasta ahora no vemos en nadie que haya mostrado miedo, temor de opinar, ¿no? Van de frente y dicen todo lo que piensan sin problema de ningún tipo. Y eso ha hecho que nuestras encuestas, en todos los años que tenemos trabajando en Venezuela, casi 40 años, siempre han sido muy asertivas, lo más cercano a la realidad. Eh, en el 2012 dijimos que Chávez iba a ganar por 10.5 puntos de ventaja a Enrique Capriles, ganó por 11 puntos, o sea, décimas de diferencia. Que Maduro le iba a ganar a Capriles en el 2013 por un punto de diferencia y ganó por un punto de diferencia. Dijimos que en las elecciones parlamentarias del 2015 la oposición iba a obtener 112 diputados y se dieron 112 diputados, ni uno más ni uno menos. Ni siquiera la directiva de los dirigentes más connotados de la unidad opositora lo pensaban así. Y así sucesivamente. Hemos sido muy asertivos en nuestros estudios porque la gente dice lo que siente, dice lo que piensa. Ahí no hay ese tipo de temores. De manera que hacer encuestas en Venezuela sigue siendo viable, sigue siendo muy factible y quizás los problemas se pueden presentar a nivel de cómo algunas encuestadoras pueden manejar los resultados. Para mí es muy difícil opinar sobre otras encuestadoras porque no es ético, no es lo correcto, solo que nosotros nos cuidamos de darle a quienes nos contratan, a nuestros clientes, de darle una información altamente confiable. Y para eso hemos desarrollado algunas tecnologías que permiten entregar resultados en tiempo real. Es decir, en Venezuela, a diferencia de República Dominicana, Panamá, y algunos otros lugares donde vamos con el teléfono directamente a encuestar online y ven en tiempo real todos los resultados, nosotros damos resultados parciales. En Venezuela, porque no pueden salir con teléfonos a la calle porque se los roban, pero ya pronto vamos a correr el riesgo de hacerla de esa manera y eso permite que todos los clientes sepan
que ellos están en capacidad de conocer los resultados primero que nosotros mismos. A veces los clientes están desde la mañana viendo, desde que comienza el campo hasta que termina, ellos están viendo, están haciendo seguimiento al estudio. Y a las 6 de la tarde aproximadamente ya saben lo que pasó en el estudio. Ahí no hay espacio para alterar resultados, para manosear cifras. Ahí no hay espacio para eso. Pero además dimos otra herramienta excelente, que tenemos un GeoTrack que le da al cliente en vivo, en tiempo real, la ubicación exacta de nuestros equipos de trabajo que están desplegados en el lugar de campo. Y eso es a través de un mapa satelital que tenemos y el cliente ve, la abre, le da un zoom al mapa y ve la calle exacta donde en ese momento están trabajando nuestros equipos. Y eso permite pues que haya una auditoría fácil para nuestros estudios y ahí están los resultados. Mira, Jesús, para hablar un poco de los resultados justamente del último estudio que ustedes hicieron, a grosso modo, ¿no? En ese, el resultado, digamos, principal fue que el candidato Edmundo González Urrutia, que es el candidato, digamos, que acordó la oposición, digamos, mayoritaria, triplica, digamos, el resultado que tiene el presidente Nicolás Maduro, ¿verdad? 62 a 20% creo que es más o menos el porcentaje, ¿no? Sin embargo, González Urrutia es un candidato bastante sui generis, ¿no? En muchos sentidos. Fue designado sin ser una figura pública conocida, no es un político, digamos, en activo, fue designado por un acuerdo político in extremis entre la Plataforma Unitaria y María Corina Machado. Teniendo en cuenta un poco estos aspectos, ¿cómo aprecias el comportamiento de su candidatura en esta encuesta? Pero en primer lugar, debo decirles que ahora hay un nuevo fenómeno político en Venezuela, donde durante 25 años los políticos se caían a peñonazos y a cuchillo limpio para poder ser candidato a algo. Hoy ya nadie quiere ser candidato. Todo el mundo quiere ser candidato tapa para poder ser como González Urrutia. Es decir, en un emergente, todos quieren ser emergentes ahora, ¿no? Ese es el último chiste que tenemos ahora en el país. Pero en todo caso, González Urrutia podría definirse como un fenómeno político y electoral, pero en realidad no lo es, porque eso ya se sabía que iba a ocurrir. Nuestros estudios decían que ¿por quién votarían entre Nicolás Maduro y un candidato opositor unitario? Llámese como se llame. Llámese como se llame. Y allí el 54% escogían esa opción versus 20% Maduro. Y resulta que el llámese como se llame finalmente terminó siendo González Urrutia. ¿Por qué? Porque fue escogido como candidato único de la plataforma unitaria democrática de Venezuela, que es digamos, el factor opositor mayoritario que hay, es el que aglutina las principales organizaciones políticas, y eso hace pues que tenga un peso específico una vez que se lanza su candidatura. Mire, yo debo confesarles que ni yo conocía a González Urrutia. El estudio que hicimos lo hicimos 10 días después de haber sido seleccionado. Y en 10 días, el 55% de los venezolanos ya sabía quién era González Urrutia, pero un 45% no sabía. Y con esa cantidad que sí sabía quiénes eran, ya cuando le dijeron que él era el candidato de la plataforma unitaria opositora, pues el 51% votaba por él en un escenario donde estuviesen todos los 10 candidatos que hay en este momento. Y Maduro obtenía 18%. Y los demás, sumados todos, no llegan al 13%. De manera que allí se da el primer, digamos, el primer resultado de impacto. El segundo es que en un escenario polarizado, Nicolás Maduro versus González Urrutia obtendría el 63% de los votos, mientras que Nicolás Maduro obtendría el 20% de los votos, si ellos dos fuesen los únicos candidatos. En todo caso, en cualquier escenario, González Urrutia se ha disparado de una manera tal que de continuar la campaña como va, González Urrutia
no tiene un techo y va a seguir creciendo porque estará capitalizando el deseo de cambio que hay en Venezuela. Es un deseo masivo de cambio, que no es solamente por parte de los llamados opositores, sino que hasta los propios chavistas quieren un cambio. Es más, yo diría que hasta el propio Nicolás Maduro quiere un cambio, porque la Venezuela de hoy no le sirve a nadie. Y eso lo saben ellos, lo saben el gobierno, lo sabe todo el mundo. Venezuela hoy, como está, no le sirve al gobierno, no le sirve al chavismo, no le sirve a la oposición, no le sirve a los independientes, ni siquiera a los delincuentes y a los malandros que se han ido del país buscando otros espacios para cometer su fechoría. Entonces, esto es un indicio de que ya los venezolanos tienen muy claro por dónde apuntar su voto y porque además los venezolanos no creen en ninguna otra vía que no sea la electoral. Si a los venezolanos se les convoca digamos, alguna ruta distinta a la electoral, yo dudo que cuente con el apoyo suficiente como para crear, digamos, un nivel de fuerza suficiente como para poner en peligro la estabilidad del gobierno. Jesús, según este estudio, pues en efecto se ratifica una muy fuerte intención de voto de la sociedad venezolana, de un 75.1%. Pero hay algunas diferencias de esta intencionalidad en las regiones. Por ejemplo, en la región Oriente-Sur, la intención es mayor, que es casi del 80%, y en el centro es menor, es del 68%. ¿A qué podría deberse esto si hacemos un análisis local? Bueno, eso es parte de la cultura política venezolana. Siempre en el centro, la capital, digamos, en todas partes ocurre lo mismo. En Santo Domingo, en República Dominicana, en Bogotá, en Santiago de Chile, en cualquier lugar, los electores de las capitales siempre son como muy, digamos, son como mucho más autónomos en sus tomas de decisiones, son electores más formados, más cultos, son más protestatarios a veces. En Venezuela hubo una época donde el que ganaba las elecciones nunca las ganaba en la capital. Los de la capital siempre votaban por un candidato perdedor, porque la mayoría del país votaba por otro candidato distinto. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, pues en Caracas, sobre todo, hubo una campaña descomunal por la abstención en procesos electorales anteriores y todavía quedan. Esa clase media protestataria, rebelde, muy identificada con los factores más radicales de la oposición venezolana, el caso pues de María Corina Machado, el caso de Juan Guaidó, el caso de Leopoldo López, en fin, eso es quizás una de las razones, pero no tengo otra explicación que dar porque el estudio no está hecho para ver por qué razón ocurre ese fenómeno. Mira, quería, a propósito de esta pregunta que te hizo María Clara, si este 75% de intención de ir a votar varía, ¿eso podría tener algún tipo de implicación en el resultado final o no lo tendría? Sin duda alguna. Y esto es importante, es una buena pregunta. En primer lugar, la abstención nunca o la participación nunca es exactamente igual a como dicen las encuestas. Siempre es una cantidad menor. Si llega al 70% de los electores de participación electoral, la oposición tendría su victoria casi que garantizada. Y digo casi porque si no tiene buenos defensores del voto, en las mesas de votación van a perder esa elección. Porque la trampa ya está donde no están los contrarios. Sencillamente así. O sea, si la oposición no está en una mesa de votación, allí hacen caer y mesa limpia. Y eso no es nuevo. Eso ha sido en la historia electoral venezolana de toda la vida. Ha pasado con los gobiernos anteriores al chavismo. Siempre ha pasado esto. Entonces, la clave está en estar en el lugar. Así que la participación, si llega a un nivel menor, digamos 50%, allí comienza a estar en peligro una victoria opositora. Porque el gobierno tiene bajo control una población electoral aproximadamente de 4 millones 100.000 electores. Pudiese llegar a 5 millones,
si ellos logran diseñar estrategias, digamos, bien adecuadas, logran recuperar parte de la población chavista que se les ha ido, en fin. 5 millones de electores. La población electoral venezolana con el éxodo, con la diáspora, se redujo de 21 millones, está en aproximadamente 15 millones de electores, aproximadamente. Y de esos 15 millones siempre hay un 30% histórico de abstención, y entonces ya estamos montados casi en 10.5 millones de votos. Si los demás candidatos se mantienen allí y obtienen 800.000 votos, 1 millón de votos entre todos, pues eso significa menos votos para la oposición que encabeza González Urrutia, y ya el gobierno, con los 5 millones que pueda tener, se pone cabeza a cabeza con la oposición. Y la oposición venezolana, cualquier candidato, tiene prohibido llegar a una final con un punto de diferencia, o 2 o 3 o 4 puntos de diferencia, porque eso se van a ir por los caminos verdes. Además, entendemos que hay una cantidad de mesas de votación, de centros de votación, de una sola mesa de votación, que es donde el chavismo tiene mayor control, mayor poder, y dispersaron los centros de votación. De manera que hay centros de votación que están en algunos lugares recónditos donde para los opositores llegar puede ser complicado. Y ahí es donde yo creo que la oposición debe poner su mayor énfasis. Porque si el gobierno toma decisiones, y lo voy a decir de esta manera, apenas estamos en la primera estación de un largo recorrido. González Urrutia, la designación de González Urrutia es apenas la primera estación. La segunda estación es que el gobierno decida llegar hasta el final con la convocatoria de las elecciones. Porque de pronto, si hay algún conflicto con Guyana, provocado o no provocado, el gobierno puede decir, bueno, como estoy perdiendo las elecciones, suspendo el proceso electoral. Es una opción. Otra opción es que si el señor González Urrutia vuelve a repetir lo que dijo en la W de Colombia, en la radio, donde él dijo que él era un candidato provisional hasta el día 28 de julio, que son las elecciones, y que a partir de allí María Corina Machado se hacía cargo del gobierno. Pues eso fue una ingenuidad impresionante, eso fue un error catastrófico que puso al gobierno en alerta. Porque lo que menos puede hacer un candidato opositor es decir, yo sigo instrucciones de María Corina Machado. Eso es lo peor que puede hacer un candidato opositor en este momento. Porque se está ganando el premio más feo de todos. O sea, se está ganando el premio de la inhabilitación, de alguna manera. Entonces, vienen varias estaciones que el gobierno acepte una victoria opositora, que el gobierno reconozca al ganador y le entreguen el poder. Porque una cosa es que reconozca la victoria y otra cosa es que le entreguen el poder. Vendrán 6 meses de negociaciones muy duras, donde el gobierno dirá, el ministro de la Defensa lo ponemos nosotros. Por ejemplo, ¿no? Eso pasó en Nicaragua, eso pasó en Chile, eso pasó en Sudáfrica y ha pasado en muchos lugares del mundo. Asimismo, viene lo más importante de todo. El objetivo no es tener un candidato unitario. El objetivo no es ganar las elecciones. El objetivo no es que el gobierno lo reconozca. El objetivo es tener capacidad de gobernar para resolver los problemas inmensos que tiene el país. Ese es el objetivo. Y montarse en un gobierno de transición para que Venezuela comience un proceso a su vez de reconstrucción de la institucionalidad democrática del país. Eso lleva tiempo. Eso va a llevar mucho esfuerzo, mucha negociación, mucho entendimiento, mucha cohabitación entre el chavismo y el nuevo gobierno. La confrontación está prohibida. Y está prohibida por una razón muy básica. Porque la recuperación económica de Venezuela se logrará a través del capital privado. No a través de ayudas internacionales, ni a través del gobierno venezolano, porque eso es un gobierno quebrado. Jesús, una última pregunta para cerrar. Me permito terminar esta idea que es muy importante. Y los capitales son muy cobardes
Y ningún inversionista va a ir a un país incendiado por los cuatro costados. De manera que la estabilidad política y social de Venezuela es clave para la reconstrucción del país. Y en segundo lugar, un nuevo marco jurídico para las inversiones. Jesús, nos quedan apenas un par de minutos. Quisiera ya para cerrar, el gobierno ha estado también publicando una serie de encuestas donde le da favorabilidad a Nicolás Maduro. ¿Qué tan posible es un fraude ya en el día de las elecciones? ¿Se está creando una matriz de opinión con estas encuestas que ponen a Maduro con un 55% de ventaja? No, yo creo que eso se hace básicamente para darle ánimo a los seguidores de Maduro. La capacidad de, mire, debe decirles algo, otro mito que se ha creado es que el sistema de votación en Venezuela es fraudulento y eso no es verdad. El sistema de votación, no el sistema electoral como tal, que está muy pervertido, ¿no? Por todos los abusos que se cometen. No, el sistema de votación, que voto que se emita es un voto que se cuente. Hasta ahora no ha habido un solo testigo de oposición en todos los años que tienen esas máquinas funcionando. No ha habido uno que haya dicho que los votos que se emitieron no fueron votos que se contaron. Por allí no van las cosas. Es más, el sistema de votación de Venezuela es doble, es electrónico y es manual. Votas electrónicamente y la máquina te emite y te dice, este es el que por el cual usted votó, usted mete esa papeleta en esta caja. Caja que previamente fue evaluada antes de comenzar el proceso, que se conformó que estaba vacía. Luego se audita, primero se ve el acta que emite la máquina y luego se cuentan los votos de la caja. Y tienen que coincidir. Y hasta ahora han coincidido siempre. En el 2015 hubo una elección donde la oposición obtuvo el 2/3 de la votación. 118 diputados y la Junta Central de Venezuela, el CNE, reconoció los 118. Tuvo que ir al Tribunal Supremo de Justicia a eliminar tres diputados de Amazonas. Pero el CNE reconoció aquello. De manera que no se pueden seguir hablando de esas cosas en esa forma porque eso es un autogol. Eso es Jesús, suicida. lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Jesús, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, así como en las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal de lasillavacía.com. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias a ustedes.